Entonces, de nuevo, buenas noches, bienvenidos a este nuevo encuentro sincrónico, en el cual vamos a tocar varios temas de lógica de programación y que espero lo aprovechemos al máximo, que sea lo más productivo para todos nosotros. Muy bien. En el encuentro anterior, pues habíamos hecho una pequeña introducción a lo que era la lógica de programación, los algoritmos, los datos de entrada, los datos de salida, ¿cierto? El tratamiento de la información, entrada, proceso y salida, qué son las variables, qué son las constantes, cómo se declaraban estas. Hicimos nuestros primeros ejercicios en PCInt e incluso creo que hicimos un condicional. Bien, ya es hora como de dar un paso más y empezar a trabajar con otro tipo de estructuras, en este caso con las famosas estructuras repetitivas, más conocidas como ciclos. Entonces, vamos hoy a trabajar, vamos a ver si logramos examinar tres tipos de estas estructuras repetitivas, lo que son los ciclos cuantitativos, cualitativos y algunas variantes que tienen estos, como por ejemplo el repetir hasta, más conocido como el do while. Bien, entonces ya estamos en PCInt, le voy a dar nuevo, nos aparece lo mismo de siempre, numeradas las líneas del programa, en la parte superior el inicio, que es donde aparece el nombre del algoritmo, y en la parte final, pues, el fin del algoritmo. Bien, entonces vamos a empezar con un ciclo muy sencillo, que es el ciclo para. Entonces, esta vamos a llamarla ciclo para, este algoritmo, ciclo para, como para repasar. Ok, entonces resulta que cuando uno conoce el número de veces que va a realizar un proceso, se habla de un ciclo cuantitativo, cuando decimos entonces la cantidad de veces que debemos realizar algo, ¿cierto? Por ejemplo, a usted le dicen hallar el salario neto de 10 trabajadores, ahí te están diciendo 10 trabajadores, hallar la nota final de 30 estudiantes, ahí te están dando los números en concreto de las veces que se debe realizar ese proceso. Entonces, siempre que conocemos la cantidad, hablamos de ciclos cuantitativos, de los cuales el más conocido es el famoso para. Aunque yo también puedo controlar un ciclo cuantitativo utilizando un ciclo cualitativo, pero eso lo vamos a ver luego. Bien, entonces por ahora enfoquémonos en el ciclo para y si observamos acá en la parte de la derecha, pues una de las estructuras precisamente que nos muestran es la de la estructura del ciclo para, acá, ¿cierto? Que nos muestra como su imagen de diagrama de flujo. Entonces si nosotros le damos clic allí, observen que lo único que hice fue colocar el título y luego vengo acá y le doy para. Y de inmediato, entonces, como ya ustedes me imagino que están familiarizándose un poco con esta herramienta, entonces ven que me trae una estructura donde me marca toda la sintaxis de lo que debe realizar este ciclo. Es decir, me va mostrando eh, los componentes de esta estructura. Por ejemplo, aquí en la parte superior, vamos a ampliarlo un poco, dice variable numérica, que es con la que voy a iniciar o controlar el ciclo. Por ejemplo, se utiliza mucho, la gente suele utilizar mucho la vocal I, eh, porque la asocia mucho con la palabra índice, cuando uno trabaja con arreglos, que es un tema que vamos a ver luego, que quiere decir que es una variable que se va a ir desplazando posición por posición. Entonces se utiliza mucho, pero se le puede dar el nombre que usted quiera, obviamente. Valor inicial, pues debemos decirle desde qué valor va a empezar y hasta qué valor va a llegar. Por eso aquí hablamos de un valor inicial y hablamos de un valor final. Lo mismo cuando estemos en los arreglos, por lo general arrancamos de una posición inicial y llegamos a una posición final, que por lo general es primera posición y la última posición. Ok. Y esta parte es muy importante, lo que dice aquí con paso, que es lo que se conoce como incremento. El incremento es como el saltito que va a dar nuestra estructura en cada iteración, ¿cierto? Por ejemplo, si a usted le dijeran, halle los números pares que hay entre el 0 y el 100, entonces de usted podría hacerlo simplemente saltando de a 2, ¿cierto? Pero si usted necesita recorrer, digamos, todos los registros o todos los datos que le estén pidiendo sin saltarse ninguno, entonces por lo general sería con un incremento de 1, que es lo más utilizado. Y aquí entonces ya vendrían las secuencias o, digamos, todas las instrucciones o acciones que se van a realizar dentro del ciclo. Recordemos que todo lo que está dentro del ciclo se va a repetir. Todo lo que esté aquí se va a repetir. Todo lo que esté en el para se va a repetir hasta que se logre este valor final. ¿Ok? Entonces vamos a irle dando valores.
para que hagamos una prueba, al menos sin resolver ningún algoritmo, simplemente miramos cómo funciona esta estructura. Entonces coloquemos aquí la variable i, que es una forma de declararla en PCInt al iniciarla con un valor de una vez. Entonces aquí le colocamos 1 y aquí le colocamos, por ejemplo, 10. Ok, y con incremento de 1. Con eso ya estamos cumpliendo lo que nos pide la sintaxis. Observen que en la parte inferior también nos dan una descripción de ello. Dice variable numérica, entonces aquí la variable que va a iterar, la que nos va a controlar, en este caso la i, valor inicial, en el cual va a empezar a iterar, valor final, hasta cuál valor va a continuar iterando, es decir, dónde se va a detener. Y paso el incremento que detener, ya lo vimos en cada iteración, de a cuánto se va a incrementar, y las acciones, que es lo que va a realizar por cada iteración, ¿cierto? Por ejemplo, a usted le pueden decir, hallar la nómina de los 10 empleados, pero calcular e imprimir el salario bruto de cada empleado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como dato general están pidiendo el valor de la nómina, cuando dicen hallar la nómina de los 10 empleados, pero como dato, digamos, en concreto por cada empleado, entonces están pidiendo el salario bruto. Entonces, eso es una acción que habría que hacer por cada iteración, es decir, por cada registro, por cada proceso que vamos haciendo de cada uno de los empleados. Bien, entonces vamos a colocar aquí acciones. Aquí vamos a colocar algo muy simple que es solamente para que miremos cómo funcionan los ciclos. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, una frase. ¿Cierto? Esto es muy fácil. Voy a ampliarlo acá para que lo analicemos antes de ejecutarlo. Entonces ya vimos la estructura. Lo que quiere decir es que esta instrucción que tenemos aquí se va a repetir o se va a mostrar el número de veces que diga el ciclo, es decir, hasta dónde va a llegar él. Ok, entonces vamos a ejecutarla y observen aquí donde dice, bueno, aquí está la parte de la sintaxis, ya la vimos, ejecutémosla de una vez y miremos qué sucede. Entonces observen que dice, esto es muy fácil, es decir, 10 veces, ese es el valor que va obteniendo la i. Entonces aquí la i vale 1, aquí la i vale 2, aquí la i vale 3, hasta llegar a 10. Cuando la i vale 10, ahí se detiene y está con paso de 1. Ok. Si deseamos incluso podemos mostrar el valor de la i. Por ejemplo, aquí simplemente mostramos un mensaje. Esto es muy fácil, correcto. Ahora vamos a cambiar el mensaje. El valor de la variable i es 2 puntos para que quede un poco más y dejamos un espacio para que no nos vaya a salir pegado el mensaje como del valor y lo concatenamos con el valor de la i. Ok, ya con esto entonces vamos a ejecutarlo y de una nos trae entonces los valores. Observe que nos muestra el valor de la i es 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Hasta llegar a 10 porque tiene incrementos de a 1. Y nos está mostrando qué valor está obteniendo la i en cada iteración, ¿cierto? Y en este caso la i es como un contadorcito que se va incrementando de uno en uno hasta llegar al valor final que hemos declarado en la estructura haga para. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a colocarle paso 2, o sea, con incremento de a 2, y miremos a ver qué sucede. Ejecutamos y observamos, obvio, que nos sale solo la mitad, ya no nos sale 10 veces, sino que nos sale 5 veces. Un pequeño análisis de cómo funciona la estructura. Entonces estamos viendo que arranca en el 1, como se incrementa de a 2, entonces brinca al 3. Estando en el 3 se incrementa de a 2, o sea, aplicando esto, se incrementa de a 2 en cada iteración, por lo tanto, entonces del 3 pasa al 5, se incrementa de a 2, pasa al 7, se incrementa de a 2, pasa al 9, y al incrementarse pasa al 11 y se está pasando el valor establecido como meta final, que era el 10, entonces al pasarlo de 10 ya él termina. Por eso aquí si le colocáramos también paso 3, entonces solamente nos mostraría 3 datos, porque brincaría, bueno, aquí nos mostró 4, sí. Del 1 al 4, ahí van 3, del 4 al 7 van 3, y del 7 al 10, sí,
por eso nos muestra en efecto 4 salticos. Esa es la forma como funciona el haga para, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo una instrucción muy simple, que es mostrar un mensaje por cada iteración. Ahora vamos a hacerla, pero con algo un poco más interesante. Hay un ejercicio muy lúdico para esto, que es hacer, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Aunque las tablas de multiplicar, si las fuéramos a hacer, pues mostrarlas todas, o al menos las típicas que se manejan en la escuela, que son del 1 al 10, nos tocaría hacer una estructura de 10 por 10, o sea, una matriz cuadrada en este caso. Pero lo podemos hacer de una forma muy sencilla, por ahora, que todavía no hemos visto el tema de estructuras de datos, en este caso arrays, arreglos y matrices. Entonces vamos a hacerlo simplemente iterando sobre una sola tabla. Es decir, vamos a pedirle al usuario por teclado que digite el valor de la tabla que desea conocer, él la digita y vamos a iterar 10 veces obteniendo esa tabla para mostrar, pues, por ejemplo, nos dan la tabla del 7, entonces 7 por 1 tanto, así hasta llegar a 7 por 10 y que nos muestre el resultado. Porque es una forma también clara de ver cómo trabaja este ciclo, que ya aquí vimos cómo funciona lo del incremento, vimos cómo se va aumentando en cada iteración y que las instrucciones que están dentro de esta estructura pues se repite el número de veces que nosotros digamos. Bien, entonces vamos para acá y vamos a hacer entonces el programita de las tablas. Entonces, lo primero que necesitamos es que el usuario nos digite cuál es el número de la tabla que él desea conocer. Para eso, entonces vamos a mostrarle un mensaje al usuario, aquí con escribir, y le decimos digite o escriba valor, el valor de la tabla que desea conocer. Y coloquémosle aquí entre paréntesis como una ayuda, un número entero, por favor. Que sea número entero, ¿cierto? A que nos vayan a colocar un número real, que también se podía, pero por ahora vamos a hacerlo lo más simple posible. Entonces escriba el valor de la tabla que desea conocer y le estamos diciendo que es un número entero. Aquí podemos, antes de este mensaje, definir una variable llamada tabla, entonces definir tabla, y como entero también, definir tabla como entero. Ok. En la medida que vamos resolviendo el ejercicio, que en este caso lo estamos haciendo sobre la marcha, pues miraremos qué otro tipo de datos necesitamos. Bueno, por acá veo que hay acción en el chat. Bueno, tranquilo Rubén y bienvenido. Entonces aquí vemos que mostramos un mensaje para el usuario y que estamos definiendo la tabla que el usuario desea conocer. Entonces, en la medida que vamos resolviendo este pequeño ejercicio, nos vamos a ir dando cuenta qué otros datos vamos a necesitar, que no es la forma adecuada de hacerlo. Lo adecuado es, dependiendo del enunciado que nos den, analizar los datos de entrada, determinar datos de entrada, datos de salida y datos de proceso. O sea, qué me dan, qué me piden y qué necesito para resolver el problema. En este caso, pues como sobre la marcha que estamos viendo cómo funciona el ciclo para, decimos hacer el programita de las tablas, entonces lo estamos analizando sobre la marcha, que también nos sirve pues para darnos cuenta la importancia de un buen análisis. Entonces, ya tenemos la tabla como entero, le mostramos el mensaje al usuario para que él sepa qué es lo que va a hacer. Entonces, ahora vamos a leer ese dato. Entonces, le decimos leer y la variable que vamos a leer, por supuesto, es tabla en este caso. Bueno, ahí inclusive la trae. Leer tabla. Listo. Este es nuestro dato de entrada. El dato de salida como tal es imprimir las iteraciones de, digamos, de toda la tablita, es decir, las típicas que nosotros conocemos, tabla por tanto, o sea, siendo tabla el número después que nos están dando. Entonces que nos muestre lo que les decía hace un momento, 7 por 1, 7, bla, 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 así mostrar todo. Esta secuencia que él nos va a mostrar en pantalla es el dato de salida. Bien, entonces vamos a utilizar una gapara y también con incremento de, pero en este caso no de A3, sino de 1, pero con 10 iteraciones, es decir, para que se multiplique por 1 y así sucesivamente. Bien, ¿qué más necesitamos? Pues vamos a ir armando aquí el mensaje a ver cómo nos va dando. Creo que necesitamos una variable que puede ser result para mostrar el resultado, ya que vamos a multiplicar la i, que es el valor, digamos, que se va a incrementar o nuestro contador, ¿cierto? Por tabla. Visualicen esto. Tabla, digamos que ustedes le dieron, por ejemplo, el 7. Correcto.
De la I va a ir tomando tamaños de 1 hasta llegar a 10, entonces se va a multiplicar 7 por 1, 7 por 2, hasta llegar a 7 por 10. Eso. Entonces, por eso necesitamos almacenar el producto de la multiplicación del número de la tabla por i en alguna otra variable. Para eso, entonces vamos a crear una variable aquí a un ladito, cogémosle una comita y llamémosla resultado. Resultado, si la quieren, pues la pueden llamar producto, no hay problema. Entonces, leemos la tabla y empezamos con las iteraciones. Lo que vamos a hacer dentro del ciclo como tal es comenzar a multiplicar. Entonces vamos a decir que resultado va a ser igual a la tabla que nos están dando por i. Por i. Y ese resultado es el que vamos a mostrar. Entonces, simplemente haciendo esta operación, que esto se va a realizar 10 veces, vamos a armar un mensaje que nos permita visualizar esa estructura de el número que nos dieron por tal cosa, o sea, que nos muestre el por, nos muestre el igual y nos muestre el resultado. Entonces aquí simplemente podemos colocar primero tabla, que sería la que vamos a mostrar, tabla. Luego vamos a concatenarla. Cuando decimos concatenarla es unirla. Bueno, aquí me está diciendo que de acuerdo a la sintaxis no puedo, aquí empecé y no deja que empiece así, entonces vamos a colocarla por ahora así. Coloquémosle aquí una comita. Entonces vamos a colocar tabla, luego que nos muestre el signo de la X, que puede ser, pues nosotros utilizamos el asterisco para multiplicarla aquí, pero por lo general las personas cuando lo leen colocan la X, el símbolo pues típico de la famosa multiplicación. Entonces coloquemos aquí la X. Ok, y la vamos a multiplicar ¿por quién? Pues por la I, por la I. Y vamos a concatenar para que nos muestre también el símbolo de igual. Luego el igual que nos muestre entonces resultado, que es esta variable que tenemos aquí. Es decir, hacemos la operación y luego la mostramos, pero para eso necesitamos armar como este mensajito. Bien, miremos a ver si esto nos funciona así como está. Ejecutémoslo. Entonces venimos para acá, digite el número que sea a conocer, empecemos con la del 7 de la que estamos hablando y ya funciona. De esta forma vemos cómo funciona el haga para. Entonces voy a hacerle aquí organizarlo aquí un poquitico para que hagamos un análisis de lo que estamos viendo en pantalla. Lo ejecuté otra vez. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla versus lo que, o sea, lo que nosotros escribimos versus lo que está saliendo. ¿Cierto? Y lo bueno del computador es que es muy inteligente. Usted le enseña el algoritmo y ya le puede poner, por ejemplo, la tabla del 1024 y él ya sabe. Vea. Bueno, entonces nos venimos para acá y vamos analizando entonces los datos que nos van dando. Entonces, escribir el mensaje, que es esto que aparece acá. Correcto. Entonces, leer tabla es esta siguiente, digamos, línea que estamos viendo en este momento. Y ahí entramos en el ciclo. Cuando entramos en el ciclo, entonces la I que va a arrancar en 1 y que va a llegar obviamente hasta 10, pero en la primera iteración entonces viene y coge resultado, que cuando lo declaramos por defecto ya eso tiene 0 adentro, no tiene nada. Entonces dice resultado es igual a tabla. ¿Qué nos dieron como tabla? En este caso la tabla del 1024. Entonces coge tabla y la multiplica por i, que en ese momento vale 1 y me da 1024. Luego se hace un incremento de 1 para la i. Recuerde que el incremento siempre es para esta variable, para la i. Entonces la i queda valiendo 2 y se repite el proceso y ya se va a multiplicar tabla pero por 2 porque hubo un incremento en la i y así sucesivamente. Otra forma que yo recomiendo mucho de analizar estos algoritmos es haciendo el paso a paso aquí. O sea, se meten en esta parte y le dan ejecutar paso a paso. Entonces, él nos va haciendo las instrucciones y se va parando en cada línea. Aquí nos está pidiendo la tabla. Y vemos, por ejemplo, está el 469. Le damos Enter, entra en el ciclo, hace la primera operación, muestra el primer mensaje. Recuerde que él va a hacer 10 iteraciones hasta que la i valga 10. En este momento va en la tercera, va para la cuarta iteración, va para la quinta, va repitiendo, va mostrando. Calcula, muestra, incrementa. Calcula, muestra, incrementa.
Ahí muestra, ahora incrementa, calcula, muestra, incrementa, calcula, muestra, incrementa, calcula, muestra, incrementa, calcula, muestra y termina porque ya se llegó al valor final que era 10. Entonces ahí vimos cómo funciona el famoso ciclo para. Y vamos a crear un nuevo algoritmo simplemente dándole clic acá. De hecho, observen que él me crea dos pestañitas, la del anterior más este, porque no lo he guardado. Pues no por eso me está creando las dos pestañas, obviamente es porque yo no lo cerré, pero no he guardado ninguno de los dos. Y lo voy a dejar abierto es por si de pronto podemos reutilizar parte del código. Entonces vamos a hablar del haga mientras. El haga mientras, como su nombre lo indica, mientras que, o sea, mientras se suceda algo que él trabaje, ¿cierto? Es el famoso haga mientras llamado tarjeta centinela. ¿Qué es un centinela? Alguien que vigila. ¿Cómo así que vigila? En este caso es una estructura cualitativa que vigila que se cumpla una condición. ¿Cómo así que cualitativa? Cuando no conocemos la cantidad de veces que vamos a realizar un proceso. Por ejemplo, usted invitó a los amigos para su casa a hacer una fiesta, entonces usted no sabe cuánta gente va a llegar, o hay unos 15 de su hija, usted no sabe cuánta gente va a llegar, entonces usted va a repartir comida mientras haya invitados, mientras haya gente, etcétera, ¿cierto? Es así. Ustedes, por ejemplo, están en este encuentro mientras haya luz, mientras haya internet. Entonces, constantemente hay un montón de condiciones que nos están controlando ciertos procesos que hacemos a diario. Entonces, el haga mientras se utiliza para eso. Como no sabemos cuánta gente vamos a atender, por ejemplo, en X o Y caso, entonces uno lo que hace es trabajar con la tarjeta centinela. Por ejemplo, si a usted le dicen, eh, va a haber un concierto, pero no sabemos cuántas personas van a entrar, ¿cierto? Pero usted a todas las personas las tiene que registrar. Obviamente después de que usted las registre, ya usted puede sacar la cantidad de personas que entraron. Entonces el haga mientras se utiliza para ese tipo de casos en los que no sabemos la cantidad de veces que vamos a hacer algo, pero que nos pueden pedir totales de ese algo. Entonces, cuando de entrada no nos están dando un dato concreto de cuántas veces se va a realizar el proceso, utilizamos el haga mientras. ¿Listo? Utilizamos el haga mientras. Pero el haga mientras siempre debe ir amarrado a una condición, porque de lo contrario puede ocurrir que se quede en un ciclo infinito. Es de pronto la estructura que recomiendan ponerle más cuidado porque tiende a quedarse en un ciclo infinito cuando la condición no está bien estructurada. Ok. Entonces si volvemos acá, aquí tenemos las estructuras, digamos, más fundamentales en programación. En este caso en PCInt, que es el haga mientras. Entonces nos paramos acá y le damos mientras. Ok. Y aquí nos muestra entonces expresión lógica, es decir, lo que nosotros vamos a evaluar. Es más, démosle deshacer y vuelvo y la coloco para que ustedes, aquí mientras, para que miremos la sintaxis en la parte inferior. Entonces dice, expresión lógica, complete aquí la condición que desea evaluar para realizar una iteración. ¿Cierto? O sea, la condición que se debe cumplir. Es decir, él va a realizar algo mientras se cumpla esa condición. En el momento que la condición deje de cumplirse, ahí se acaba todo, ¿cierto? O sea, eso es como un noviazgo. Uno tiene novia o disfruta el noviazgo mientras está enamorado. Después de que se acaba el amor, chao, Lin Pingüín. Entonces lo mismo es aquí. Después de que ya la condición no se cumple, ahí se acaba todo. Entonces aquí, observen que tenemos siempre como una capsulita. Yo los ciclos los veo como capsulitas, donde lo que está dentro de esas capsulitas se repite dependiendo la condición o dependiendo del número de veces que nosotros le digamos. Pero son como capsulitas que encierran acciones, para que más o menos lo visualicen así. Ustedes ven las cápsulas que son como dos tapitas y adentro hay cositas. Entonces lo mismo visualicen así estas estructuras. Adentro hay un montón de cosas que se van a estar procesando dependiendo del número que diga fuera en la cápsula o de la condición. Ok. Entonces, aquí dice, mientras se cumpla la condición, hacer esto. Entonces esta es la secuencia. Aquí, como lo dice, complete aquí la lista de instrucciones que se va a repetir mientras la condición sea verdadera. Por lo tanto, esto es una estructura booleana, que ya lo habíamos mencionado en el encuentro anterior. Es decir, que va a hacer determinadas acciones mientras la condición sea verdadera, mientras se cumpla, mientras la respuesta sea sí, ¿cierto? Mientras se cumpla la condición. Por eso decía, en el momento en que no, si sí, haga esto, de lo contrario, él termina. Es casi que un
yo le diría que es casi que como un condicional simple que se repite. Eso es una herramienta. Bien, entonces nosotros podemos vamos a colocar por ejemplo aquí una condición, pero entonces tenemos que inventarnos un valor, por lo general es el valor de una variable para controlar la acción, ¿cierto? Por ejemplo, coloquemos aquí una variable, digamos cualquier cosa, por ejemplo n, definir n como entero. Bien, y esa n, vamos a decirle al usuario que no la digite, o sea que nos digite el valor de n. Vamos a decir, escriba un valor entero. Coloquémosle menor a 10. Menor a 10, bueno, entonces pongámoselo así. Un valor entero menor a 10. Bueno, aquí era escribir, le puse leer. Eso no hay problema. Y ahora sí le decimos entonces que lea n. Es decir, lo que el usuario escriba, nosotros lo vamos a guardar en n. Ok. Entonces aquí vamos a decirle que mientras n sea menor, por ejemplo aquí, mientras la n sea menor a 10, que haga algo, ¿cierto? Que escriba el mensaje. Por ejemplo, ese también está fácil. Vamos a analizarlo antes de correrlo. Entonces el usuario escribe un valor, ¿cierto? Si el valor es 10, ¿qué se supone que va a pasar? A ver quién me dice en el chat. ¿Qué pasa si el usuario me escribe un 10? ¿Qué pasaría? A ver, un Illuminati que me diga qué pasaría si de pronto me escribe un 10 el usuario. ¿Qué pasaría? No lo toma. Bueno, por aquí dicen que no lo toma. Bueno, yo entiendo eso de que no lo toma, como que no haría nada. Bueno, por aquí Juan Diego está escribiendo. No lo toma porque debe ser menor o igual a 10. Finaliza el ciclo. Bien, no sirve. No hace nada. Exacto, bueno. Entonces vamos a mirar a ver si sí tenemos razón en eso. Y aquí le faltó colocarle escribir. Eso. Ese también es fácil. Vamos a probarlo hasta ahí. Llamémoslo ciclo mientras. En este caso yo les diría mientras tanto. Vamos a probarlo ahí, pero llamémoslo así sin espacio. Ciclo mientras. Bueno, por aquí alguien más escribió. Muestra el mensaje. Vamos a ver si sí lo muestra o no lo muestra. Entonces lo ejecutamos. Le damos un valor. Démosle por ejemplo el 5. Y mire todas las veces que salió. Eso también es fácil, eso también es fácil. A eso es lo que yo me refería. Ahí creamos un virus. ¿Por qué creamos un virus? Porque la condición es que n sea menor a 10 y mientras n sea menor a 10, él siempre va a mostrar el mensaje. Por eso es lo importante de la lógica. Miren, mientras n, esta parte es la que yo le digo que es muy delicada, sea menor a 10, esto se está cumpliendo. Yo digité 5, 5 es menor a 10, pum. Él ahí llega y se queda. Los que dijeron que no hacía nada, perfecto, ahí no hace nada. Pero nos dimos cuenta con este pequeño ejemplito de lo delicado que es uno no controlar bien este ciclo. Porque mire que le puede dar un ciclo infinito, que nosotros decimos que así se puede construir un virus. Entonces es hasta maluquito, porque se le puede, pues en este caso porque son ambientes controlados, pero eso corriendo en un servidor, le puede dar una denegación del servicio, le puede tumbar algo, pues dependiendo pues de lo que usted esté enviando. Si de pronto es un ciclo que por dentro está enviando un correo, entonces así es como se crea el spam y envía miles de mensajes, millones, porque eso no va a parar y se cargan en la red, ¿cierto? De hecho, alguna vez le hice una broma a un amigo cuando empezaron con los primeros mensajes de texto, que cobraban 100 pesos el mensaje, y le mostraba cómo mediante un script se podía simplemente uno reutilizar, porque la página no tenía el código encriptado, entonces yo podía hacer un script que reutilizaba el código de esa página y le enviaba mensajes a él y le cobraba 100 pesos, y él no me creía y le puse un ciclo así y, y fueron como 100.000 pesos, pero bueno.
Entonces, aquí lo que podemos decirle es que cada vez que muestre el mensaje, que la n se incremente. La única modificación que le hemos hecho en este momento es simplemente que la n actúe como un contadorcito para controlar que el ciclo no quede pues infinito, en un loop infinito, sino que llegue hasta el 10, ¿cierto? Entonces, mientras n sea menor a 10, es que aquí con solo colocar, por ejemplo, que la n vale 0 y uno colocar que mientras n sea menor a 1, ya con eso queda en un ciclo infinito. Entonces, para evitar eso, por eso podemos colocar aquí que en cada iteración la n vaya incrementando un poquito. Voy a hacer la siguiente pregunta para que ustedes lo hagan en la cabeza. Si yo coloco el 5, ¿cuántas veces va a salir el mensaje? Este también está fácil. A ver en el chat. Si coloco el 5. ¿Cuántas veces sale? 2 veces. Bien, vamos a mirar. Ejecutamos. Démosle reiniciar a este, escriba un valor, entonces colocamos el 5 y miren las veces que salió. En efecto salió 5 veces, porque obviamente como la n empieza en 5 y sabe incrementar, entonces va a tomar el valor de n vale 6, n vale 7, hasta que n vale 10. Por lo tanto, estas son las 5 iteraciones que nos está mostrando. ¿Qué pasa? Vamos a hacer la siguiente pregunta. Si yo coloco n menor o igual a 10, vale, pues cuidado, n menor o igual a 10, lo ejecuto y coloco el 10 antes de correrlo, ¿cuántas veces saldría el mensaje? Una impresora de punto, dice Cristian, no entiendo. 10, 1, 1. Johnny Cristian dice que 1. Ok, entonces voy a colocar aquí voy a ejecutarlo. Reiniciemos. Bien, entonces estábamos en este y vamos a escribir el 10. Y salió en efecto los que dijeron que una vez. Muy bien. Muy bien, entonces aquí salió una vez. Perfecto. Bien, vamos a hacer la siguiente pregunta. O sea, ya que entendimos cómo funciona este. ¿Puedo hacer este mismo programa de las tablas, o sea, este que tenemos acá, pero utilizando el haga mientras en vez del haga para? ¿Ustedes qué dicen? Por aquí dice Cristian que sí. Ok. Entonces voy a copiar parte del código que tenemos acá. Además, vamos a copiar todo este pedacito hasta acá. Vamos a copiarnos todo menos esto. Y vamos a mirar cómo reutilizamos esto aquí. A ver, esto de pronto no lo necesitamos. Vamos a esto. Vamos a ver entonces cómo reemplazamos el para por el mientras. Ok. Entonces este aquí saldría. Este lo quitamos. Este aquí saldría, lo quitamos. Y vamos a colocar este acá. Y bueno, este puede estar ahí. Pero para que nos quede un poco más estético, dejemos todo más, un poco más comprimido. Bien, entonces lo mismo, el usuario va a digitar una tabla. Vamos a crear una variable. Por aquí definamos una variable llamada i como entero, ya que por acá estamos trabajando con la i como entero. Y vamos a decirle, vamos a darle un valor a la i. Entonces aquí en este caso sería hasta que la i sea menor o igual a 10. Ok. Y la i vamos a inicializarla en 1. Podemos decir por acá i igual 1. Para que arranque del 1. Porque recuerde que cuando yo declaro una variable de tipo entero o de tipo numérico cualquiera, por defecto esta variable me queda valiendo 0. Entonces, si yo, ahorita incluso si quiere lo verificamos. Si yo corriera el programa sin darle este valor inicial a la i, es muy posible que en la primera vez me saliera un 0. Es muy factible, pero ahorita miramos a ver qué tal. Y todo número multiplicado por 0, entonces me saldría la tabla del 0. Pero ahorita lo verificamos. Bien, entonces acá, como este es un mientras, pues la i, al igual que lo hacíamos ahorita con la n,
tenemos que incrementarla, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle aquí que i va a ser igual a i más 1. Vamos a ponerlo. Para que en cada iteración la i se vaya incrementando de a 1 hasta que se logre el valor de 10, que es, digamos, el que controla el ciclo. Y es igual a i más 1. Bien, y que nos vaya mostrando la tabla. Vamos a correrlo hasta ahí y verifiquemos. Entonces aquí démosle reiniciar. Por acá hay como varios corriendo, entonces los voy a cerrar todos como para que lo ejecutemos desde cero y sepamos que es con este que estamos trabajando. Listo, entonces escriba el valor de la tabla que desea conocer. Vamos a colocar, por ejemplo, empecemos con la misma de ahora, la del 7. Y observamos que funcionó bien. Para que sepamos que es este y no el otro, entonces coloquémosle aquí un mensajito. Se está haciendo con el mientras, al menos como para saber que sí lo estamos haciendo con este y no que es el anterior que lo estamos corriendo. Mírelo ahí. Listo. Entonces coloquémosle una tabla del 7256 y también se la sabe. ¿Cierto? Entonces miramos que también de esta forma es posible uno controlar n iteraciones, ¿cierto? Siempre y cuando, pues siempre y cuando nosotros estemos controlando esas iteraciones mediante pues una variable que hemos de estar incrementando. Una de las diferencias claves entre el ciclo mientras y el ciclo para es que el mientras no es automático en el incremento. Recuerde que en el otro nosotros decíamos con paso 1, o sea, con incrementos de 1 en cada iteración. Aquí no, aquí el incremento yo se lo tengo que dar manualmente, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y lo tenemos que dar dentro del mismo ciclo, o sea, dentro de la misma iteración, para que en la siguiente entonces el valor de la i ya esté incrementado, esté aumentado. Bien, vamos a verificar lo que decíamos hace un momento, qué pasa si la i, o sea, si no colocamos esto y lo ejecutamos ahí. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver por el chat, ¿sale el 0? ¿No sale el 0? ¿Sale la tabla del 0? ¿Qué pasa? Sí, Cristian, ya enseguida lo ejecutamos, eso. Bueno, sale el 0, sale el 0, bien, porque inicia en 0, sí, tiene sentido lógico, vamos a verificarlo. Aquí lo tenemos, démosle reiniciar. Pero si le damos reiniciar, de pronto me toma lo último que está en memoria, entonces cerrémoslo y ejecutémoslo. Ok, entonces digite el valor de la tabla que desea conocer. Entonces si yo digito el 1, entonces miren cómo funciona eso. Entonces resulta que me sale el 0, pero en el primer valor de la i. Luego hace las iteraciones normales que él debe de hacer, ¿cierto? Usted dice, pero él le hizo 11, sí hizo 11. Lo que pasa es que él mostró la primera vez el valor que tenía el 0 y como le dijimos que va a llegar hasta 10, él hace en este caso 11 iteraciones arrancando desde el 0, ¿cierto? Entonces mire que dice 1 por 0, en este caso está bien. Reiniciémoslo y démosle el 0 a ver qué sucede. Y ahí sí tenemos la tabla del 0 arrancando desde el mismo 0. O sea, estas cositas son buenas hacerlas porque uno tiene que verificar cómo funcionan las cosas. A veces a usted le compila de una forma en la mente, pero a la hora de hacerlo en el computador funciona de otra manera, entonces por eso es tan importante hacerlo. Bien, démosle aquí control Z para dejarlo como estaba. Corremos de nuevo. Si pongo la del 0, ahora sí arranca del 1. Bien. Ok, por acá dijeron que la corriéramos paso a paso, entonces vamos a hacerlo paso a paso para que veamos también cómo se comporta este versus el otro. Entonces viene, se crean los valores, se muestra el mensaje. Aquí en este momento va a leer por consola, por eso dice leer la tabla. Coloquemos esta. Entonces luego de eso le asigna un valor a la i, entra en el ciclo, verifica que la i sea menor o igual a 10, es menor, entonces hace la operación, la muestra, viene y verifica la condición, vuelve y muestra, verifica la condición, muestra el resultado, incrementa, verifica la condición, siempre él verifica la condición. Mire que él está repitiendo eso hasta que la condición deje de cumplirse. Mientras i sea menor o igual a 10. Y es menor o igual a 10, es lo que él pregunta, o lo que nosotros preguntaríamos en una prueba de escritorio. Cada vez que él llega a la línea número 7, y es menor o igual a 10, sí, entonces haga esto. Viene acá, y es menor o igual a 10, aquí vale 9, sí es menor, entonces haga esto. Y es menor o igual a 10, sí, en este caso igual a 10, listo, entonces hágalo también.
Y viene acá, y menor o igual a 10, no, porque la i ya se incrementaría, entonces finaliza. Bien, así funciona entonces el ciclo mientras. Hemos visto el mismo ejercicio, entonces utilizando el ciclo para y el ciclo mientras. Ahí está claro ese. Obviamente a ustedes les queda ahí como ejemplo para que lo trabajen. Yo lo voy a copiar también en el chat para que ustedes lo tengan como un referente también. Por acá alguien preguntó, espérenme un segundito, ¿por qué inicia en cero? Preguntó Cristian. Porque es el valor de la i, pero observa que dentro del ciclo nosotros le estamos dando, o sea, vamos a hacerlo si quieren paso a paso aquí a nivel de escritorio. Vamos a hacer de cuenta que esto no está. Entonces la i al declararla vale 0. Entonces él viene aquí en el ciclo y pregunta, recuerde que la i vale 0. Pregunta i, que en este caso vale 0, ¿es menor a 10? Si es menor a 10. ¿Es menor o igual a 10? Si es menor. Entonces coja el resultado, que en este momento es 0 también, cuando lo declaré, y ese resultado va a ser igual a la tabla, que digamos nosotros dimos la tabla del 7, por ejemplo. Entonces la tabla por i, que i cuánto vale en este momento, 0, entonces nos daría un 0. Listo. Luego viene acá y la i se va a incrementar para la siguiente iteración y queda valiendo 1. Y ya la i, esto se borra y la i queda valiendo 1. Y pregunta, la i en este caso vale 1, entonces 1 es menor o igual a 10. Sí, es como es menor, y hace la operación y dice resultado va a ser igual a tabla que es 7 por el valor de la i. Entonces, la primera mostraría esto, la segunda mostraría esto. Y obviamente mostraríamos el resultado acá. Y así sucesivamente. Por eso ¿se quedó claro? Lo hizo por acá, está escribiendo un mensaje. Esto por eso se llama lógica de programación, porque son pasos lógicos, secuenciales, que la máquina los hace Profe, al pie de la letra, ¿sí? se le está cortando el audio. Qué vaina, ¿qué será pues? Porque la conexión aquí me la muestra full. Miren las rayitas acá que la muestra full. Y yo tengo el router aquí pegadito. Ya para la próxima voy a estar entonces conectándole el cable UTP para evitar eso. No sé de pronto si hay interferencias. Pero bueno. Pero al menos me lograron escuchar, ¿cierto? Bueno, por acá John Jairo está transmitiendo un mensaje. Sí, para la próxima voy a colocar cable UTP, que es que al transmitir video también, como comparto pantalla, transmito video y a la vez voz, entonces por eso de pronto hay mucho flujo de datos y se corta un poco. Bueno, a ver qué más me escribieron acá. Se logró entender, listo, es interferencia. Bien, vamos a hacer entonces la tercera, digamos, de las estructuras utilizadas, repetitivas, más utilizadas en PCInt, que es la estructura repetir, que es el correspondiente al famoso do while. Do while. Bueno, vamos a hacerle una forma muy sencilla. Vamos a darle clic otra vez aquí en nuevo y vamos a colocarle ciclo repetir. Este sería el repetir hasta. Realmente el nombre es así, repetir hasta, que es el equivalente al do while en otros lenguajes de programación como Java y otros. Listo. Incluso ahorita cuando lo vamos funcionando, o de una vez, la diferencia radical entre el do while o el haga hasta o el repetir hasta y el mientras es que el haga mientras, si la condición no se cumple de entrada, entonces como veíamos ahora, por ejemplo, lo del 10, no hace nada. Pero el do while o el haga hasta al menos hace una única vez y mostraría algo. O sea, al menos nos permite hacer algo. Una vez nos mostraría algo. O sea, no nos deja pues como en ascuas. Entonces, dependiendo del enunciado del ejercicio, uno debe saber qué tipo de estructura va a aplicar, ¿cierto? O sea, en la práctica ya uno lo va entendiendo. Bueno, por acá Cristian dice que el del ruido era el PC de él. Muy bien. Bueno, pero ya menos mal ese mientras ya se le terminó ahí. Bien, entonces, como hacíamos hace un momento, nos paramos acá y traemos la estructura repetir. Miramos la sintaxis en la parte inferior
que está al repetir hasta, entonces dice secuencia de acciones, complete aquí las instrucciones. Observe que es al revés. En los anteriores siempre veíamos la estructura y luego dentro de la capsulita del, digamos, de la estructura del haga mientras, el haga para, siempre adentro está en la secuencia de las acciones. Aquí es al revés. Primero las acciones y luego ya verifica la condición. Entonces dice, complete aquí las instrucciones que desea repetir. Mire que aquí nos está diciendo hasta que la condición sea verdadera, hasta que la condición se cumpla. Listo. O sea, mientras la condición no se cumpla, él va haciendo. En el momento que se cumpla la condición, ahí sí dice chao, te cuidas. Listo. Entonces aquí recuerda incluir aquí alguna acción que pueda modificar dicha condición. Listo. Para evitar lo del ciclo infinito como lo veíamos ahora. Por ejemplo, si nosotros decimos hasta que n sea menor o igual a 10 y si la n no la incrementamos, pues nunca va a llegar a ser, perdón, si nosotros decimos hasta que la n sea igual a 10 y si la n no la incrementamos, entonces la n nunca va a llegar a 10 y se quedaría en un ciclo infinito. Por eso es que aquí dice que es importante modificar la acción para que se pueda modificar dicha condición, es decir, que pueda tener un fin. Bien, la expresión lógica, o sea, la condición como tal, que es lo que nos está pidiendo acá, dice que es lo que vamos a evaluar para determinar si se continúa iterando o no. Claro, en cada iteración viene y evalúa la condición. Es como un haga mientras, pero al revés. La condición está abajo y las acciones empiezan arriba. Entonces dice, la condición no se ha cumplido. Listo, sigan trabajando. Listo, es como el horario. Todavía no es hora de salir. Listo, siga trabajando. Ya llegó la hora, hasta que se cumple la hora y sale. Bien, vamos a hacerlo por acá. Vamos a colocar aquí un mensaje, una acción. Simplemente vamos a decirle al usuario que digite, vamos a robarnos este mensajito acá para hacerlo más rápido, pero hagámoslo con un valor entero. Bueno, escribámoslo directamente. Escriba un valor entero. Un valor entero mayor a 0. ¿Cierto? Mayor a 0. Es decir, que si nos escribe 0, no sirve. ¿Cierto? O sea que le mostraríamos el mensaje hasta que escriba un valor mayor a 0. Un ejemplo muy claro de cuándo se puede aplicar esto, para que luego ustedes traten de hacer ese ejercicio en sus casas, es, por ejemplo, yo les digo, hagan un algoritmo que lea dos números enteros y que los divida y muestre el resultado de la división. Entonces, si el segundo número es 0, como el primero se divide sobre el segundo, entonces la división por 0 te va a sacar un error, ¿cierto? Yo puedo tener pues divisiones negativas, pero la división por 0 te va a sacar un error. Entonces podríamos colocar un ciclo de estos para controlar de que el segundo número sea diferente a 0, sea menor o sea mayor, pero no que sea igual a 0. Entonces ustedes pueden hacer una variante de este ejercicio que vamos a hacer a continuación para que complementen un poco esto. Entonces dice, escriba un valor entero mayor a 0. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí? Falta cerrar comillas. Bien, vea que eso le ayuda a uno y todo. Bien, entonces acá le decimos leer el número, que no lo hemos definido por cierto. Definir n como entero. Listo, ahí se definió n como entero y vamos a leer n. Listo, escriba un valor entero mayor a 0. Aquí estamos leyendo n. Y aquí entonces viene la expresión, que es una condición como la que vemos en el mientras. Entonces, hasta que n sea mayor a 0. O sea, él te va a mostrar ese mensaje, para que lo entendamos así. Él te muestra este mensaje hasta que la condición se cumpla, que la n sea mayor a 0. Es como si alguien te tocara la puerta y te va a tocar la puerta hasta que le abras la puerta. En el momento que usted le abre la puerta, ya, él queda tranquilo, pero es algo así. O sea que él va a estar insistiendo como, ¿cierto? Como una novia intensa hasta que se cumpla la condición. Entonces vamos a correrlo hasta ahí y veamos cómo se comporta. Entonces escriba un valor entero mayor a 0. ¿Y qué pasa si yo escribo el 0? A ver, antes de que le enter, ¿qué pasa si yo escribo el 0? Todos se quedan en silencio. ¿Y qué más pasa? Por acá está quedando Esteban. No da. Bueno. Se repite el mensaje. Bien, vamos a ver si Esteban o Cristian tiene la razón. Sale el mismo mensaje. Muy bien. Sí. Recuerden que él va a hacer esta acción hasta que esto se cumpla.
Aquí me están diciendo, escriba un valor mayor a cero, y yo no estoy haciendo caso, estoy escribiendo el cero. Entonces coloco el cero y vuelve atrás y me repite, escriba un valor entero mayor a cero. Le digo, no, ¿cuál? Eso le escribimos el -2 y también debe funcionar. Mire que vuelve y sale, escriba un valor entero mayor a cero. Yo, ¿será que entonces si le escribo el 10 qué pasa? Ahí termina, porque se cumple la condición. Miren que no es tan complicado de entender cómo funciona. Entonces, le escribimos el cero y él viene y evalúa. ¿N es mayor a cero? No, es igual a cero. Como es igual, insístale otra vez hasta que nos ponga un número diferente. Vuelve y nos saca el mensaje. ¿N es mayor a cero? No, N es igual, es menor que cero, ¿cierto? No es mayor, es menor. Entonces, póngale otra vez el mensaje. Muestra el mensaje y pregunta, ¿N es mayor a cero? Si es mayor, listo. Entonces, dejémoslo en paz. Acuérdese, toca la puerta hasta que le abran. Ese es el famoso ciclo repetir hasta, el cual ustedes lo pueden utilizar dependiendo de muchas condiciones que se puedan dar o en muchos casos que se puedan presentar en determinados enunciados. Tiene que ser mayor, correcto, tiene que ser mayor. Recuerde eso. La forma más clara es eso. Usted toca hasta que le abran la puerta. O sea, primero se realiza la acción hasta que la condición se cumpla. ¿Cuál es la condición? Abrir la puerta. ¿Me abrieron la puerta? Listo, dejo de tocar. Inclusive podríamos hacerlo literalmente así con tocar la puerta. Por ahora yo se los voy a copiar acá en el chat para que ustedes tengan los tres. Y ya hoy vimos la diferencia entre los tres ciclos más utilizados, en este caso en PCIN, y obviamente también en la mayoría de los lenguajes de programación, que son el ciclo para, que es ciclo cuantitativo, el ciclo mientras, el famoso while, ¿cierto? Que es cualitativo, mientras se cumpla una condición, y otro ciclo cualitativo, que es el repetir hasta, que tiene su equivalencia con el famoso do while en los otros lenguajes, que es hasta realizar una acción hasta que se cumpla una condición. Y ya ustedes, digamos, deben de ir desarrollando la capacidad mediante la práctica, resolviendo ejercicios, de saber cuándo deben aplicar X o Y estructura. Recuerden, cuando no conocemos la cantidad de veces que vamos a realizar un proceso, utilizamos un ciclo cualitativo, que puede ser el haga mientras o el repetir hasta. Y si al menos necesito que mínimo una vez se realice la acción, entonces me voy siempre por el repetir hasta. Cuando conocemos la cantidad de veces que vamos a realizar una acción, utilizamos el haga para. Muy bien, de esta forma hemos terminado. Voy a verificar si aquí alguien tiene alguna pregunta. Les deseo a todos una feliz noche. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede escribir también por el chat. Y los invito también a mirar los videos en el canal para que profundicen aún más. Cualquier duda me pueden escribir. Les deseo una feliz noche y muchas gracias a todos por su tiempo.